Bienvenidos a Relatos Extraños. A mi madre le pasó algo mientras estudiaba en una escuela de monjas. Ella me platicó que en una ocasión iba más o menos como en segundo o tercero de primaria y una maestra la mandó a entregar unos papeles con otra maestra. Así es que mi madre, así pequeña como estaba, se dirigió por uno de los pasillos para ir a entregar esos documentos. Llegó con la maestra y se los dio, y esa maestra le dijo que ya podía regresarse a su salón. Para esto, ella solamente conocía una forma de ir a las oficinas, pero mientras caminaba, se dio cuenta que había unas escaleras más cerca. Así es que dentro de su lógica de niña pequeña, pues para ella todas las escaleras dirigían al mismo sitio. Así es que decidió bajar por ahí y comenzó a ver que llegaba a un lugar parecido a su primaria, pero no era su escuela. Se dio cuenta que no había niños, que no había maestros. Los pasillos parecían eternos y todos los salones estaban cerrados. Tenían como una especie de llave. Así es que ella comenzó a desesperarse, cuando de pronto, mientras caminaba angustiada, se topó con una monja. La monja estaba vestida de la misma forma que las demás, solo que la ropa de esta monja era de color gris. Esa monja la tomó de la mano y la llevó de regreso a su salón. Fue muy amable con ella. Años después, mi madre se enteró que el grupo de monjas que manejaban su escuela en sus inicios utilizaban un uniforme gris, como el de la monja que ella se había topado. Esta historia es algo como desfasada de la realidad, podría decirlo, porque mi mamá vivió una situación en otra época, con otras personas que vivieron en esos años de antigüedad. Fue algo realmente muy extraño. Cuando estaba en la secundaria, en una escuela de monjas, aunque había más maestras que monjas, recuerdo que estaba en un recreo junto con otras amigas y vimos un fantasma de una monja. En este colegio había una división entre la zona más antigua donde vivían las monjas y también estaba la capilla. Y estaba también la parte que sirve como escuela. En la parte antigua quedaba con el patio interno al que teníamos acceso para los recreos. Había unas ventanas muy altas de vidrio que ocupaban 2 paredes y se podía ver a través de estas, aunque era de ese vidrio que se ve como un poco borroso, pero se veía perfectamente las personas que pasaban o cuando abrían o cerraban puertas. En el patio había una estatua muy grande de la Virgen María, donde se unían estas paredes, pero se podía ver detrás de esta porque no estaba totalmente pegada a la pared. Lo que vimos en ese momento era una silueta blanca, sin ningún rasgo que la identificara como una persona real, y tenía la vestimenta típica que usaban las monjas muchos años antes, pero totalmente blanca, que pasaba por la primera pared con ventanas y llegaba hasta detrás de la estatua, pero no continuó caminando. Se quedó ahí
y no pasó por la segunda pared. En ningún momento se vio que se abriera alguna puerta y tampoco había una en el lugar donde desapareció. Incluso una de las chicas que estaba conmigo se acercó y miró detrás de la estatua, pero no había nadie. Éramos al menos de 8 a 10 chicas y estábamos paradas una al lado de la otra, por lo que no podría ser posible que no la viéramos seguir caminando o que hubiera estado detrás de la estatua. Así es que salimos corriendo hacia donde estaban las maestras y les explicamos. Estábamos tan asustadas y un poco alteradas, pero pudimos explicarles con detalle lo que habíamos visto. Incluso las llevamos a donde estaba la estatua y les señalamos dónde la habíamos visto, dónde había desaparecido esa monja. La directora habló con todas por separado y todas le explicamos lo que vimos y dimos los mismos detalles precisos. A pesar de que las prefectas nos mantuvieron en silencio en un pasillo mientras entrábamos de una a una a ver a la directora. Créanme, no era posible que nos hubiéramos puesto de acuerdo para contar la misma historia con los mismos detalles. ¿Y saben qué? ¿Saben qué respuesta nos dio la directora? Nos dijo que de seguro había sido una de las monjas llevando un florero o tal vez un banco de madera que era blanco y nos habíamos confundido. De verdad que eso no tenía ningún sentido porque el uniforme de la monja que vimos era gris con negro y la única monja que concordaba con la silueta estaba dando clases en el 3er piso de la escuela en ese momento, mientras estábamos nosotros en el primero, porque no salíamos todos los alumnos al mismo tiempo a recreo. Salían unos y luego salían otros. Quiero agregar que todas nosotras tuvimos que ir al psicólogo y también tuvimos pesadillas bastante feas. En mi caso, las pesadillas se trataban de estar en una habitación vacía, sin ventanas o puertas, donde había muchas estatuas idénticas a la silueta, pero estas eran blancas y negras y estaban intercaladas. De un momento a otro estas estatuas se transformaban en algo así como estatuas de santos, como las de las iglesias, pero no podía identificar cuáles eran. Esta pesadilla se repitió al menos 3 noches seguidas y también tuve otra donde la escuela estaba completamente vacía y por alguna razón la puerta que da acceso a la zona donde la vimos estaba abierta. Yo entré, pero me despertaba antes de terminar de caminar de un extremo de la ventana al otro. Créanme que fue una experiencia aterradora para todas nosotras. Cuando yo estaba estudiando la preparatoria, empecé a ver una sombra en un pasillo. Parecía que salía de mi salón. En el momento pensé que aún no me acostumbraba a llevar lentes y que probablemente confundía el armazón con una sombra. Un día platicando con una maestra, salió el tema de que una vez, unos años atrás, hacía tanto viento que se abrió la puerta de nuestro salón que se encontraba cerrada en ese momento. Pero fue tan repentino que todos se asustaron. La maestra que estaba dando clase en ese momento para aliviar el ambiente dijo: el señor fantasma. Sí, yo lo invité. Pase por favor a tomar clase. En ese momento todos los del salón se rieron y continuaron con la clase. Al final,
cuando la clase terminó, una alumna se acercó a hablar con la maestra y le preguntó: «Oiga, maestra, ¿a poco usted también vio el fantasma?». Mi maestra cuenta que se sacó mucho de onda, pero que después de eso ya no volvió a pasar nada raro. Debido a esta anécdota, se me ocurrió platicar lo de la sombra que yo veía con mis amigas. Todo estaba bien hasta que una amiga de un grado superior, que se quedaba hasta tarde por un taller de arte, comentó que en realidad a todos los de los talleres les daba miedo nuestro salón, porque se escuchaban ruidos y muchas veces, aunque no hubiera viento, la puerta se cerraba de golpe y se volvía a abrir igual bruscamente, y que aquellos que se habían quedado hasta la noche incluso habían visto una sombra salir del salón, como la misma sombra que yo había visto. La verdad sí me dio un poco de pánico, pero lo que más me asustó fue saber que más gente la había visto. En la escuela donde yo estoy hay primaria, secundaria y preparatoria. Bueno, pues dicen que en los baños de prepa una chica fue abusada por un profesor y que esa chica desgraciadamente se suicidó ahí en los baños. Bueno, pues lo que a mí me pasó es que yo estaba en educación física en el auditorio y tuve que ir a los baños, cuando de pronto comencé a escuchar que una chica estaba llorando. Yo me estaba lavando las manos y le pregunté: «Hola, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda?». Pero yo escuchaba que seguía llorando. Así es que como no recibí ninguna respuesta, pues me salí y me fui directo a la cancha nuevamente. Pero antes de salir del baño, alcancé a ver con el reflejo del espejo que había una chica de espaldas con cabello largo, castaño, tapándose la cara, pero sus manos eran muy pálidas. ¿Y saben qué? Traía un uniforme roto, pero no era el uniforme que usamos actualmente. Yo solo la alcancé a ver, pero me salí corriendo de los baños. Cuando llegué con mis compañeros me vieron muy asustada. Me preguntaron que qué me había pasado y yo les conté todo, pero nadie me creyó. Recientemente regresé de nuevo a la secundaria de manera presencial, ya que antes solo teníamos clase en línea. En una clase con la maestra de geografía nos comenzó a contar que supuestamente se aparecía el fantasma de una niña con trenzas. Tiempo después le preguntamos a la maestra de inglés si nos podía contar algo de la niña, y fue cuando nos comentó que la maestra de biología y la de español habían visto a esa niña, que la maestra de biología había visto a una niña en la ventana trasera del laboratorio y la de español había visto a la misma niña en la ventana de un salón del segundo piso cuando solamente se encontraba el conserje en la escuela. Mi instituto es muy antiguo. Se fundó en el año de 1917 y ahí me pasó lo siguiente que les voy a contar. Ese día yo llegué muy temprano al instituto. Me tocaba educación física, así que bajé al gimnasio. Cuando bajé no había nadie, así que pues me puse a esperar a los demás. De repente se escuchó como un llanto por una parte en la que hay un pasillo con baños, y fui a ver y había una señora con vestido largo y blanco, con pelo largo, y estaba llorando.
era como un poco transparente. Yo la vi unos segundos y salí corriendo de ahí enseguida. Después de calmarme un poco, volví a bajar al gimnasio y fui a ver ahí, pero no había nadie. Me pegué un gran susto. Se lo conté a una amiga mía y me dijo que le pasó algo similar, que escuchó un llanto, pero nada más en cuanto lo escuchó se fue corriendo. Yo estaba en primaria y en una ocasión nuestro maestro se tuvo que ir porque iba a asistir a un funeral. Así es que nos dejaron a cargo del maestro de tercero. Yo en esa época iba en quinto de primaria. El maestro entró y comenzamos a contar historias. Él comenzó a contarnos historias paranormales que le habían sucedido en la escuela y en su salón. Nos contó que un día llegó a la escuela y empezó a dar clase así normal, pero él dice que había un niño pequeño como de 3 o 4 años. No le dio tanta importancia porque pensó que tal vez era hermano de algún alumno. Así es que terminó de dar las clases y ya estaban saliendo todos los niños, pero él ya no veía al niño pequeño y le preguntó a sus alumnos que si alguien había traído a su hermano menor. Y todos dijeron que no. Entonces los niños se fueron, pero él se quedó guardando todavía sus cosas, cuando de pronto vio pasar al niño. Pero ya no había nadie en la escuela, solo él y la señora de limpieza. Así es que decidió seguir al niño, y este niño se fue atrás de los salones. Déjenme explicarles, miren. La entrada de la escuela da a los primeros salones y a la cancha, pero bajando la cancha están otros salones y detrás de esos salones hay demasiado pasto y hay una vibra muy rara. Así es que el maestro vio que el niño se metió en ese pasto, pero ya no volvió a salir. Y como a él le dio muchísimo miedo, regresó de inmediato a su salón, agarró sus cosas, ni siquiera las ordenó y así como pudo se fue de la escuela. Solamente alcanzó a decirle a la señora de la limpieza que no limpiara los salones de atrás.